Bienvenidos. En el video de hoy los invitamos a un viaje fascinante a través del tiempo, desde la Edad Media hasta el siglo X, para descubrir qué realmente ocurría detrás de los muros de los conventos de esa época. A lo largo de esta travesía exploraremos la vida de las monjas y desvelaremos secretos que permanecieron ocultos durante siglos. Es cierto que algunas religiosas mantuvieron encuentros secretos con hombres, y en diversas ocasiones, cuando lograban escapar del convento, se registraron sucesos que ponían en duda la vida austera que se esperaba de ellas. Estas historias son sorprendentes y, al final, revelaremos cómo algunas monjas recurrían a métodos inesperados para satisfacer deseos ocultos. ¡Kyoso! Pero, ¿cuánto de esto es realmente cierto? Antes de seguir adelante, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos. Uno de los conventos más enigmáticos de la historia es el de Santo Ambrosio, un lugar que dista mucho de ser un modelo de devoción y retiro total. En este convento se desarrollaban situaciones que contradecían los principios religiosos establecidos entre sus muros. Era el escenario de intrigas, desobediencias y actos que se mantenían cuidadosamente ocultos a los ojos del público para evitar escándalos que pudieran dañar la reputación de la iglesia. Sin embargo, estos incidentes no eran aislados. Numerosos monasterios veían sus reglas violadas en secreto. A lo largo de los siglos, las monjas vivían una existencia dual, en la que la apariencia de fe y piedad era solo una fachada, mientras que debajo de ella se escondían relatos de deseo, desobediencia e incluso burla de la vida monástica. Todos hemos escuchado hablar de la vida monástica como una existencia marcada por la austeridad, disciplina y sacrificio. Pero, ¿qué significa realmente vivir una vida dedicada a la religión? ¿En qué consiste la entrega total, uno de los pilares más esenciales de la vocación monástica? A medida que profundizamos en estos temas, desenterraremos historias sorprendentes que podrían transformar por completo nuestra visión de esta vida de devoción. Suumon Pon. En los conventos, la rutina parecía repetitiva. Las monjas se veían envueltas en intensas tensiones internas, sometidas a un régimen estricto de trabajo, oración y obediencia. Frecuentemente luchaban contra sus propios deseos y anhelos, buscando equilibrio entre sus emociones y la vida que se les había impuesto. En muchos casos, el confinamiento al que fueron sometidas se convirtió en una fuente constante de frustración, empujando a algunas a tomar acciones que nunca habríamos imaginado. En algunos conventos, las monjas encontraron formas sutiles de desafiar las normas impuestas por la institución. Y lo que descubriremos va mucho más allá de lo que las crónicas históricas han dejado registrado. A lo largo de este video, exploraremos casos documentados de desobediencia y rebelión dentro de la vida monástica, destapando una realidad mucho más compleja que la imagen tradicionalmente enseñada. No solo existían episodios de amores secretos o deseos reprimidos, sino también luchas de poder y manipulaciones que trascendían los muros del convento, afectando incluso las esferas más altas de la iglesia. Y la historia no termina aquí. A medida que avanzamos, descubriremos cómo algunas monjas lograron escapar, aunque fuera por breves momentos, de la vida que les fue impuesta, utilizando ingeniosos trucos y, en ocasiones, demostrando una audacia tal que desafiaba las estructuras y sistemas establecidos en su sociedad religiosa. Aunque estos actos estuvieron en su mayoría ocultos durante siglos, han salido a la luz gracias a estudios históricos recientes y las historias de aquellos que se atrevieron a romper el silencio. Entonces, ¿qué ocurrió realmente tras las puertas de los conventos? ¿Qué secretos ocultaban esos lugares, que deberían haber sido santuarios de pureza y obediencia? En este video, te invitamos a descubrir los detalles más sorprendentes y los casos menos conocidos de la vida monástica, donde las reglas eran violadas y la devoción se transformaba en algo inesperado. Acompáñanos hasta el final para conocer la historia completa. La renuncia a todo tipo de placer o comodidad personal fue uno de los pilares fundamentales de la vida monástica. Coapos. La castidad, en particular, se consideraba el voto más severo y esencial de todos. Sin embargo, cuando examinamos la realidad de los conventos a lo largo de los siglos, nos damos cuenta de que esta vida de austeridad no era tan sencilla como nos hicieron creer. Las comunidades monásticas eran mucho más complejas y contradictorias de lo que imaginábamos. Las mujeres han formado parte de los conventos desde el primer siglo después de Cristo, pero fue durante la Edad Media que el número de mujeres en los conventos creció considerablemente. Sin embargo, ¿quiénes eran estas mujeres tras los muros? Muchas ingresaron en los monasterios por decisión propia, buscando refugio espiritual y paz en la vida religiosa. No obstante, la gran mayoría no tuvo más opción que ser enviada a los conventos.
a menudo como la única alternativa digna que la sociedad les ofrecía. Los conventos también se convirtieron en lugares de confinamiento para mujeres consideradas problemáticas o rebeldes, cuyos familiares y la iglesia intentaban controlar y reeducar, sometiéndolas a las estrictas reglas del convento. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que la vida dentro de esos muros era muy diferente a la imagen de paz, tranquilidad y armonía que la iglesia intentaba proyectar. La realidad de la vida en el convento estaba lejos de ser idílica o serena. Las monjas vivían bajo una disciplina rigurosa que limitaba tanto sus acciones como sus pensamientos. Todo era gobernado por una rutina estricta, marcada por las horas de oración y otras obligaciones religiosas. El día comenzaba temprano, alrededor de las 6 de la mañana, con largas y extenuantes sesiones de oración que requerían toda su concentración y devoción. Después de estos momentos de conexión espiritual, las monjas no tenían tiempo para descansar. La vida en el convento estaba marcada por una jornada de trabajo físico arduo, en la que pasaban al menos 5 o 6 horas diarias, realizando tareas que iban desde el cultivo de tierras y la fabricación de vestimentas para los más jóvenes, hasta la preparación de alimentos. Estas actividades ocupaban gran parte de su tiempo, y la exigencia física a menudo las agotaba. A pesar de la aparente devoción y austeridad de estas mujeres, los conventos también eran escenarios de tensiones, deseos reprimidos e incluso rebeliones. Las monjas, aunque forzadas a una vida de sumisión total, eran seres humanos con sus propios sentimientos y deseos. Algunas, presionadas por las restricciones de la vida monástica, buscaban maneras de desafiar las normas y encontrar una salida para satisfacer sus deseos ocultos. A lo largo de los años, la historia de la vida monástica y la imagen de las monjas fueron distorsionadas y en muchos casos silenciadas. Sin embargo, tras una investigación más profunda, hemos descubierto una narrativa mucho más compleja, llena de luchas internas, deseos ocultos y, en numerosos casos, rebeliones contra el sistema de vida impuesto en los conventos. La vida en estos lugares no fue simplemente una prueba de devoción religiosa, sino también un escenario de desobediencia y esfuerzos por encontrar un equilibrio entre la estricta disciplina monástica y las necesidades humanas más fundamentales. Aunque la sociedad de la época relegaba a las mujeres a los márgenes del conocimiento y la educación, dentro de los conventos ellas tenían la posibilidad de aprender a leer y escribir, aunque fuera solo durante unas pocas horas al día. Durante este tiempo, las monjas dedicaban parte de su jornada a la alfabetización, un privilegio que muy pocas mujeres fuera de los monasterios podían disfrutar. Este acceso al conocimiento les otorgaba cierto poder, aunque limitado, ya que les permitía almacenar y transmitir información que, de otro modo, habría permanecido oculta o censurada. Si deseas seguir descubriendo más historias sorprendentes y escándalos ocultos que intentaron borrar verdades silenciadas durante siglos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de estos misterios impactantes de nuestra historia. A pesar de las largas horas de trabajo y del constante sacrificio que la vida monástica exigía, las monjas no recibían ninguna compensación por sus esfuerzos. Aunque no eran consideradas esclavas, gozaban de ciertos privilegios que las diferenciaban de muchas otras mujeres de la época, como el acceso a alimentos frescos, ya que cultivaban sus propias tierras. Sin embargo, la libertad de las monjas era sumamente limitada. No podían poseer bienes personales ni objetos que pudieran representar algún tipo de apego material, ya que todo en sus vidas debía estar al servicio de su vocación religiosa. A pesar de estas estrictas limitaciones, como ocurre en cualquier sociedad, la naturaleza humana encontró formas de desafiar las imposiciones que algunas monjas enfrentaban. Las estrictas reglas y la constante vigilancia comenzaron a ser desafiadas por algunas monjas, quienes comenzaron a encontrar maneras discretas de burlar las normativas del convento. Cusos. Estos pequeños desvíos, que al principio parecían inofensivos, incluían la posesión de objetos como simples joyas o pergaminos obtenidos de manera clandestina. Contus, también hubo casos en los que algunas monjas buscaron productos prohibidos, como telas lujosas o especias, que no solo representaban un lujo, sino también una forma de escapar, aunque fuera temporalmente, de la rigurosidad de la vida conventual. Con el tiempo, estos pequeños actos de transgresión empezaron a acumularse, y las monjas comenzaron a formar redes informales de intercambio y solidaridad dentro de los monasterios. Estos actos de rebelión silenciosa les permitieron, por breves momentos, disfrutar de placeres sencillos que les eran negados por las reglas estrictas. Kinu,
Sin embargo, estas prácticas no se limitaban únicamente a los objetos materiales. Algunas monjas, cansadas de la vida monástica, empezaron a buscar formas de desafiar las restricciones que les impedían experimentar el mundo exterior, buscando una sensación de libertad, aunque fuera por un tiempo fugaz. A pesar de vivir bajo una disciplina religiosa estricta, las monjas encontraron pequeños espacios de resistencia donde lograban mostrar su humanidad y el deseo de autonomía, oculto bajo la fachada de obediencia y sacrificio. Estos actos secretos, cuidadosamente escondidos de la vista pública, eran pruebas de que, a pesar de las imposiciones sociales y religiosas, la lucha por el control sobre sus propias vidas nunca se detuvo. La pobreza era difícil de cumplir, pero el voto de castidad, considerado absoluto, era, en la práctica, casi imposible de seguir al pie de la letra. Muchas monjas, incapaces de reprimir sus sentimientos más profundos, tomaron decisiones drásticas, abandonando la vida monástica y escapando tras encuentros furtivos con hombres. Lo más intrigante es que, incluso en medio de estos encuentros clandestinos, existían reglas que debían ser seguidas. Thomas Paul Sonsin, por ejemplo, en algunos conventos las monjas utilizaban señales discretas, como encender una vela en la ventana de su celda para indicar la presencia de una reunión secreta. Estas prácticas surgieron como respuesta a los reglamentos de 1079, que buscaban reducir los lazos personales entre las monjas y prohibían la privacidad. Incluso en un entorno estrictamente controlado, los deseos humanos por la libertad y la conexión lograron manifestarse de manera ingeniosa. La historia del monasterio de Santo Ambrosio es un ejemplo notable de estas transgresiones. Este convento, conocido por sus prácticas controvertidas, se vio envuelto en misterio y leyendas que combinan realidad y ficción. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia por suprimir los escándalos ocurridos allí, historias de amor prohibido, rebeliones y alianzas secretas entre las monjas y los monjes salieron a la luz. Un caso emblemático es el de María Luisa, la abadesa de Santo Ambrosio, quien desafió las reglas más fundamentales del convento y mantuvo relaciones secretas, no solo dentro del convento, sino también con un sacerdote de un monasterio cercano. María Luisa consolidó su poder mediante la manipulación psicológica, logrando que las monjas la siguieran de manera ciega, y cualquier intento de exponer los abusos era severamente castigado. Sin embargo, la historia de Santo Ambrosio no puede reducirse únicamente a las acciones de una figura autoritaria. Refleja una realidad mucho más amplia, donde las estrictas normas de la Iglesia no pudieron evitar la formación de lazos humanos, ni la búsqueda de una conexión afectiva genuina. Al final, la presión externa sobre la Iglesia llevó a una investigación eclesiástica, que resultó en un juicio en el que tanto María Luisa como el sacerdote involucrado fueron declarados culpables, pero los detalles del escándalo fueron cuidadosamente ocultados durante décadas. Las tensiones internas dentro de los conventos, como en el caso de Santo Ambrosio, demuestran que las pasiones humanas y las prohibiciones religiosas chocaron en una lucha constante por la autodeterminación. A pesar de las reglas estrictas y la vigilancia constante, las mujeres encontraron formas de resistir, desafiando las imposiciones y buscando preservar su humanidad en un ambiente de control absoluto. La historia del convento de Santo Ambrosio, al igual que otras similares, ejemplifica cómo, tras los muros de los conventos, la vida monástica estaba lejos de ser una existencia simple y puramente dedicada a la devoción. Por el contrario, reflejaba la complejidad y contradicciones de una vida humana, forzada a vivir bajo reglas implacables. Si tú también amas a Dios y crees en el poder de la fe, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentarios. Tu participación es muy importante y nos ayuda a seguir compartiendo historias que fortalecen el espíritu y nos acercan a Dios.